Día 139 sin FAP. Has cruzado una frontera silenciosa. Ya no persigues validación. Ahora emanas presencia. En este punto del camino, el liderazgo deja de ser una máscara y se convierte en una sensación que otros perciben sin que digas una sola palabra. Aquí comienza la verdadera autoridad masculina. Paso 1. El liderazgo auténtico nace del dominio interno, no del control externo. La mayoría de los hombres cree que liderar es mandar, imponer criterio, elevar la voz o demostrar superioridad. Esa idea no solo es errónea, es infantil. Desde la psicología profunda, el liderazgo auténtico no surge del deseo de controlar a otros, sino del dominio sostenido sobre uno mismo. Y el camino sin FAP ha sido precisamente un entrenamiento prolongado en autocontrol. Cuando un hombre no puede gobernar su impulso sexual, su atención y su energía, su sistema nervioso vive en reactividad constante. Desde la neurociencia, sabemos que la adicción al estímulo sexual inmediato hiperactiva el sistema dopaminérgico, debilitando la corteza prefrontal, la región encargada de la toma de decisiones, la visión a largo plazo y la regulación emocional. Un hombre así puede hablar de liderazgo, pero su cuerpo comunica ansiedad, necesidad y búsqueda de aprobación. Al llegar al día 139, algo fundamental ha cambiado. Tu energía ya no se dispersa, y la energía concentrada genera coherencia interna. Esa coherencia es percibida por otros de forma instintiva, no es mística, es biología social. Estudios en etología humana muestran que los grupos tienden a seguir a individuos con señales claras de estabilidad emocional, control de impulsos y dirección interna, no al más ruidoso, sino al más centrado. Desde la filosofía estoica, Epicteto fue claro: nadie es libre si no se domina a sí mismo. El liderazgo comienza ahí, no en la capacidad de influir, sino en la imposibilidad de ser manipulado por el placer, la urgencia o la validación externa. Cuando un hombre deja de reaccionar compulsivamente al deseo sexual, también deja de reaccionar compulsivamente a la opinión ajena. Sociológicamente, el hombre que no necesita atención femenina constante rompe una dinámica moderna profundamente debilitante, la del varón que actúa para ser visto. Ese hombre se vuelve predecible, moldeable y por tanto no lidera, sigue. En cambio, cuando tu deseo ha sido transmutado, no reprimido, en disciplina, tu comportamiento ya no busca recompensa inmediata, busca propósito. Aquí aparece una verdad incómoda. El liderazgo no se anuncia, se siente, se manifiesta en la calma bajo presión, en la palabra medida, en la ausencia de urgencia. Un hombre que lidera no acelera el ritmo emocional de una habitación, lo desacelera. Su sistema nervioso regula el entorno. Antropológicamente, los líderes tribales no eran los más habladores, sino los más estables. Aquellos cuya energía no se filtraba en excesos sexuales, emocionales o impulsivos. Eran hombres con fuego interno contenido, no con incendios descontrolados. El camino sin FAP ha entrenado justo eso: contención, enfoque y dirección. Por eso, en este punto, debes comprender algo clave. No necesitas intentar liderar. Si sigues intentando, es porque aún dudas de tu centro. El verdadero liderazgo surge cuando ya no estás ocupado demostrando nada. En este paso, la lección es clara y brutalmente honesta. Si tu presencia no transmite dominio interno, ningún título, discurso o fuerza externa compensará esa carencia. Pero si te gobiernas a ti mismo, otros lo sentirán, incluso antes de entender por qué. Aquí empieza el liderazgo que no se impone. Aquí comienza el liderazgo que se siente. Paso 2. La presencia masculina regula el entorno antes que las palabras. Un hombre verdaderamente centrado no necesita hablar demasiado para influir.
Su sola presencia altera la dinámica del espacio que ocupa. Esto no es una afirmación poética, es un fenómeno observable desde la psicología social y la neurobiología interpersonal. Los seres humanos estamos constantemente leyendo señales no verbales: postura, ritmo respiratorio, tono muscular, contacto visual, silencios. Antes de que una palabra sea pronunciada, el cuerpo ya ha emitido un mensaje. Cuando un hombre ha pasado más de 100 días sin dispersar su energía sexual, su sistema nervioso se reorganiza. Disminuye la ansiedad basal, se estabiliza el eje dopamina-serotonina y aumenta la tolerancia a la incomodidad. El resultado es una presencia más lenta, más firme, menos reactiva. En un mundo acelerado y nervioso, esa lentitud se percibe como autoridad. Desde la teoría de la regulación emocional, las personas con mayor autocontrol actúan como anclas en grupos humanos. Su estado interno tiende a contagiarse. Por eso, en una sala tensa, el hombre que no se inquieta se convierte automáticamente en referencia. No porque quiera liderar, sino porque no necesita huir del malestar. La mayoría de los hombres se delatan por microgestos de inseguridad, movimientos innecesarios, risa nerviosa, exceso de explicación, búsqueda de aprobación. Todo eso comunica dependencia. La disciplina sexual prolongada elimina una de las mayores fugas de energía psíquica. Al no estar constantemente anticipando gratificación, el cuerpo aprende a permanecer en el presente, y la presencia plena es uno de los rasgos más poderosos del liderazgo natural. No se trata de intimidar, sino de no desaparecer emocionalmente cuando la tensión aparece. Desde una perspectiva estoica, Marco Aurelio hablaba del hombre que permanece erguido sin ser sostenido. Esa firmeza interna es exactamente lo que otros sienten. Un hombre así no necesita llenar silencios. Entiende que el silencio también comunica dominio. Mientras otros se apresuran a justificarse, él observa. Y quien observa sin urgencia suele ser percibido como el que comprende más. En términos sociológicos, los grupos siguen a quien parece tener claridad interna, no a quien suplica consenso. La claridad se manifiesta en decisiones simples, en límites claros y en la capacidad de decir poco, pero con peso. El hombre que ha transmutado su deseo ya no vive fragmentado entre impulsos contradictorios. Su palabra y su acción comienzan a alinearse. Esa congruencia es magnética. Hay una verdad que pocos aceptan. El liderazgo se pierde cuando el hombre necesita ser gustado. La adicción a la atención femenina entrena justo lo contrario de la presencia. Te vuelve performativo, exagerado, complaciente. Al abandonar esa dinámica, recuperas algo esencial: gravedad. Y la gravedad atrae sin esfuerzo. La presencia masculina madura no empuja, no persigue, no explica de más. Se mantiene firme, incluso cuando no es comprendida de inmediato, y esa capacidad de sostener incomodidad propia y ajena es una señal ancestral de liderazgo. Aquí la enseñanza es directa. Si tu cuerpo está en calma, tu entorno lo sentirá. Si tu energía está contenida, tu mirada pesará. Si no necesitas imponerte, otros se alinearán. El liderazgo real no entra haciendo ruido. Entra y el espacio se reordena. Paso 3. La autoridad masculina se construye desde la coherencia, no desde la aprobación. Un hombre pierde autoridad en el mismo instante en que comienza a actuar para agradar. La búsqueda de aprobación, especialmente femenina, pero también social, fragmenta la identidad masculina y la vuelve inconsistente. Y donde hay inconsistencia, no puede haber autoridad. La autoridad auténtica no se negocia, se manifiesta cuando pensamiento, palabra y acción están alineados en el tiempo. Desde la psicología del yo, la coherencia interna es el resultado de un sistema de valores estable.
Cuando un hombre vive dominado por impulsos, su comportamiento cambia según la recompensa inmediata. Hoy promete disciplina, mañana cede al deseo. Hoy habla de propósito, mañana se dispersa. El entorno percibe esa variabilidad como falta de fiabilidad. Nadie sigue a un hombre impredecible consigo mismo. La práctica prolongada de la continencia consciente entrena una habilidad clave, la capacidad de sostener una decisión incluso cuando el cuerpo exige lo contrario. Esto fortalece lo que la neurociencia llama control ejecutivo, permitiendo que la intención gobierne al impulso. Con el tiempo, esa disciplina se expande a todas las áreas de la vida: trabajo, palabra, límites, relaciones. Y esa expansión genera una reputación silenciosa. La reputación masculina no se construye con discursos, sino con patrones repetidos. Un hombre que cumple lo que dice, que no se contradice por conveniencia y que no traiciona sus principios para obtener aceptación, proyecta una señal clara: es estable. En términos antropológicos, la estabilidad siempre ha sido un criterio central para seguir a un líder, porque reduce la incertidumbre del grupo. El estoicismo entendía esto con precisión. Séneca advertía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Cuando un hombre conoce su dirección interna, no necesita adaptarse emocionalmente a cada expectativa externa. Puede escuchar, pero no se diluye. Puede negociar, pero no se vende. Esa firmeza es confundida a veces con frialdad, pero en realidad es integridad. En la dinámica moderna, muchos hombres han sido condicionados a medir su valor por la reacción ajena: likes, mensajes, miradas, validación sexual. Ese condicionamiento entrena la incongruencia, porque el hombre aprende a cambiar de forma según lo que el entorno premia. El resultado es una personalidad maleable, sin eje. Abandonar esa dependencia es un acto profundamente revolucionario. La autoridad surge cuando otros saben qué esperar de ti. No porque seas rígido, sino porque eres confiable. Un hombre coherente no necesita justificar cada decisión. Su historial habla por él. Y cuando habla, lo hace desde la calma, no desde la necesidad de convencer. Hay una paradoja poderosa aquí. Cuanto menos necesitas aprobación, más peso tiene tu presencia. Porque ya no hablas para ser aceptado, sino para expresar una verdad que has vivido. Esa diferencia se siente. El cuerpo la reconoce antes que la mente. La lección es contundente. No lideras porque te siguen porque no te traicionas. Cuando tu vida se convierte en una sola línea continua, sin quiebres ocultos entre lo que dices y lo que haces, la autoridad aparece sin esfuerzo. Y una vez que aparece, no depende de aplausos para sostenerse. Paso 4. El dominio del silencio es una forma superior de poder masculino. La mayoría de los hombres habla demasiado porque teme al vacío. Llenan silencios con explicaciones, justificaciones o bromas nerviosas, creyendo que así sostienen control. En realidad, hacen lo contrario, revelan inseguridad. El hombre con dominio interno no le teme al silencio porque no necesita validarse a través del ruido. Y ese dominio se percibe como poder. Desde la psicología conductual, el exceso de verbalización suele ser una respuesta de ansiedad. El sistema nervioso busca alivio inmediato mediante la expresión constante. Cuando un hombre ha entrenado la contención de su deseo, también ha entrenado la contención de su palabra. Aprende que no todo impulso necesita descarga, y esa capacidad transforma radicalmente su presencia. El silencio masculino no es ausencia, es densidad. Es el espacio donde la atención se reorganiza. En conversaciones tensas, el hombre que calla con calma obliga al otro a revelarse. No interrumpe, no se defiende de inmediato, no se apresura a explicar. Observa. Y quien observa con firmeza suele entender más de lo que dice.
Esta es una forma antigua de poder, conocida por estrategas, filósofos y líderes desde hace siglos. Desde el estoicismo, hablar solo cuando es necesario era una disciplina central. Epicteto enseñaba que tenemos 2 oídos y una boca por una razón. El hombre que domina el silencio domina su reactividad. No responde desde el ego herido ni desde la urgencia de tener razón. Responde cuando lo hace desde la claridad. En términos sociales, el silencio bien sostenido genera jerarquía natural, no porque intimide, sino porque introduce pausa en un mundo caótico. La mayoría de las personas está incómoda con el silencio porque los obliga a enfrentarse a su propio ruido interno. El hombre que puede permanecer ahí, sin moverse ni justificarse, proyecta solidez psicológica. La disciplina sexual prolongada refuerza esta habilidad. Al no estar constantemente drenando energía en estímulos inmediatos, el sistema nervioso aprende a tolerar la espera. Esa tolerancia se convierte en paciencia estratégica. Ya no reaccionas al primer comentario, a la primera provocación o a la primera emoción. Y esa no reacción consciente es interpretada como control. Antropológicamente, los hombres más respetados en comunidades tradicionales no eran los más locuaces, sino los más medidos. Sus palabras tenían peso precisamente porque no eran frecuentes. Cuando hablaban, el grupo escuchaba, porque sabían que no desperdiciaban energía en trivialidades. Hay una diferencia crucial entre callar por miedo y callar por elección. El primero encoge, el segundo expande. El silencio elegido nace de la certeza interna. No es evasión, es economía de energía. Y en esa economía se revela una verdad fundamental. Quien no necesita imponerse con palabras suele ser quien tiene mayor control. La enseñanza es clara y exigente. Habla menos. Observa más, no expliques lo que no necesita explicación. Deja que tu calma incomode a quienes viven en el ruido. El silencio, cuando es sostenido por dominio interno, se convierte en un lenguaje que todos entienden. Y ese lenguaje dice, sin pronunciar una sola palabra, aquí hay un hombre que se gobierna a sí mismo. Paso 5. El liderazgo se consolida cuando dejas de reaccionar y comienzas a responder. La diferencia entre un hombre dominado por sus impulsos y un hombre con autoridad real no está en la intensidad de sus emociones, sino en la forma en que las gestiona. Reaccionar es automático, inconsciente, casi animal. Responder, en cambio, es un acto de soberanía interna, y esa soberanía es una de las bases más sólidas del liderazgo masculino. Desde la neurociencia, reaccionar implica que el sistema límbico toma el control. Ira, miedo, deseo o vergüenza gobiernan la conducta. Responder significa que la corteza prefrontal ha sido entrenada para intervenir antes de la acción. Este entrenamiento no ocurre por accidente. Se construye a través de prácticas sostenidas de autocontrol, incomodidad voluntaria y postergación del placer. Justamente lo que has estado forjando en este camino. Un hombre que reacciona es predecible. Puede ser manipulado con provocaciones, halagos, rechazo o estímulo sexual. El entorno aprende rápidamente qué botones presionar. En cambio, cuando un hombre responde, introduce incertidumbre estratégica. No porque sea caótico, sino porque ya no actúa desde reflejos condicionados. Y esa imprevisibilidad controlada genera respeto. En las interacciones sociales, la reactividad se manifiesta de muchas formas. Defenderse de inmediato, justificar cada decisión, elevar el tono, cerrarse emocionalmente o buscar aprobación apresurada. Todas estas conductas revelan una lucha interna no resuelta. El hombre que ha integrado su deseo ya no necesita expulsar tensión hacia afuera. La contiene, la observa y decide qué hacer con ella. El estoicismo fue claro al respecto.
No controlas lo que ocurre, controlas cómo respondes. Para el hombre común, esta frase suena inspiradora. Para el hombre disciplinado, es una instrucción práctica. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces un músculo invisible, el de la autoridad interior. Con el tiempo, ese músculo se vuelve evidente para los demás. Desde la sociología del poder, los líderes naturales son aquellos que no escalan conflictos innecesarios, no porque eviten la confrontación, sino porque saben cuándo vale la pena. La reactividad constante desgasta al grupo, la respuesta medida lo estabiliza. Por eso, en situaciones de presión, todos miran al hombre que permanece ecuánime. Su calma se convierte en referencia. La continencia prolongada tiene un efecto directo aquí. Al no buscar alivio inmediato, el cuerpo aprende que la tensión no es una amenaza, sino energía disponible. Esa energía puede ser transformada en claridad, decisión y acción precisa. El deseo deja de empujarte, se convierte en combustible. Hay una verdad incómoda. Un hombre reactivo nunca lidera por mucho tiempo. Puede dominar momentáneamente, imponer miedo o manipular emociones, pero tarde o temprano pierde credibilidad. El hombre que responde, en cambio, construye confianza a largo plazo, porque otros saben que no actuará desde el arrebato, sino desde criterio. La enseñanza es exigente, pero liberadora. No todo merece una respuesta inmediata. No toda emoción exige acción. No toda provocación requiere combate. Cuando eliges responder en lugar de reaccionar, recuperas algo esencial, el tiempo. Y el hombre que controla su tiempo, controla su dirección. Ahí, sin espectáculo ni dramatismo, el liderazgo deja de ser una intención y se convierte en una realidad sostenida. Paso 6. La disciplina visible convierte tu vida en un mensaje silencioso. Un hombre no necesita proclamar sus valores cuando su vida los demuestra. La disciplina sostenida transforma la conducta cotidiana en un lenguaje que todos entienden. Horarios firmes, cuerpo entrenado, palabra cumplida, límites claros. Todo eso comunica más que cualquier discurso sobre liderazgo, y esa comunicación es constante, incluso cuando no estás presente. Desde la psicología social, el comportamiento consistente es uno de los mayores generadores de credibilidad. Las personas confían en lo que pueden predecir. Un hombre cuya vida está ordenada reduce la incertidumbre del entorno. Esa reducción genera seguridad. Y donde hay seguridad, surge la disposición a seguir. La disciplina sexual, cuando es consciente y no represiva, actúa como eje organizador. Al no dispersar energía en gratificaciones inmediatas, se libera atención para estructurar el resto de la vida. El sueño mejora, el entrenamiento se vuelve constante, el trabajo adquiere ritmo. Este orden no es rígido, es funcional, y lo funcional siempre inspira respeto. Desde la neurobiología del hábito, repetir conductas disciplinadas fortalece circuitos de autocontrol y recompensa diferida. El cuerpo aprende que el esfuerzo sostenido produce bienestar profundo, no euforia momentánea. Esa adaptación se refleja en la postura, en la mirada y en la forma de moverse. Un hombre disciplinado ocupa el espacio de manera distinta, no se dispersa, se planta. En términos sociológicos, los grupos humanos responden a ejemplos, no a instrucciones. El hombre que exige lo que no practica pierde autoridad de inmediato. En cambio, el que vive de acuerdo con sus estándares eleva el nivel del entorno sin decir una palabra. Otros comienzan a ajustarse no por presión, sino por contraste. La mediocridad se vuelve incómoda cerca de la coherencia. El estoicismo consideraba la disciplina diaria como un acto de dignidad. No se trataba de castigar el cuerpo, sino de alinearlo con la razón. Cuando tu rutina refleja autocontrol, envías un mensaje claro.
No eres esclavo del impulso ni del caos. Esa independencia interior es una forma de poder profundamente masculina. Hay un punto crucial aquí. La disciplina visible elimina la necesidad de imponer límites. Cuando tu vida está ordenada, otros intuyen hasta dónde pueden llegar. No porque temas imponer consecuencias, sino porque tu estructura personal ya las sugiere. El respeto surge antes del conflicto. Muchos hombres intentan liderar corrigiendo a otros, mientras su propia vida es un desorden silencioso. Esa incoherencia erosiona cualquier autoridad. El hombre disciplinado, en cambio, no necesita vigilar ni controlar. Su ejemplo actúa como regulador natural. Y cuando habla, su palabra tiene peso porque está respaldada por hechos. La disciplina también protege. Te vuelve menos vulnerable a la manipulación emocional, al chantaje, a la distracción constante. Sabes a qué hora te levantas, qué entrenas, qué construyes. Esa claridad reduce el espacio para el caos externo. Y el hombre que no vive en caos rara vez lo genera en otros. La enseñanza es simple, pero implacable. Ordena tu vida y el entorno se ajustará. Sostén tus hábitos y tu presencia hablará. Haz de tu disciplina un mensaje que no necesita traducción. Cuando tu vida se convierte en evidencia, el liderazgo deja de ser aspiración. Se vuelve una consecuencia natural de quién eres cada día. Paso 7. El liderazgo masculino madura cuando no buscas ser el centro. El hombre inmaduro quiere atención. El hombre sólido crea dirección. Esta diferencia marca un punto de quiebre profundo en la masculinidad. Buscar ser el centro de la conversación, del deseo, del reconocimiento, revela una carencia interna. En cambio, cuando un hombre deja de necesitar protagonismo, su influencia se expande de manera silenciosa pero contundente. Desde la psicología del ego, la necesidad de centralidad está ligada a la inseguridad. El yo busca confirmación constante para sentirse existente. Esto se manifiesta en interrupciones, historias exageradas, demostraciones innecesarias de fuerza, éxito o atractivo. El entorno percibe estas conductas como ruido, y el ruido debilita la autoridad. Cuando un hombre ha dejado de depender de la validación sexual y social, ocurre una transformación clave. Ya no compite por atención, organiza energía. En una conversación, escucha más de lo que habla. En un grupo, observa dinámicas antes de intervenir. En un proyecto, prioriza el resultado por encima del aplauso. Esta orientación al propósito redefine su rol sin que tenga que reclamarlo. Desde la sociología del liderazgo, los grupos funcionan mejor cuando existe una figura que no absorbe recursos simbólicos innecesarios. El líder que no busca brillar permite que otros se expresen, pero mantiene la dirección general. Esto genera lealtad, no dependencia. Las personas no se sienten opacadas, sino contenidas. El estoicismo fue explícito al advertir contra la vanidad. Marco Aurelio insistía en hacer el bien sin esperar que nadie lo note. Esta actitud no nace de humildad impostada, sino de seguridad interna. El hombre que sabe quién es no necesita recordárselo al mundo cada 5 minutos. En términos biológicos, la ausencia de búsqueda de atención reduce la activación constante del sistema de recompensa. El cuerpo se estabiliza. El ritmo se vuelve más lento, más preciso, y esa estabilidad se traduce en una presencia que otros respetan. Paradójicamente, cuando dejas de querer ser visto, te vuelves más visible. Hay una razón profunda para esto. El liderazgo real es funcional, no teatral. El teatro distrae, la función ordena. El hombre que no necesita ser el centro actúa como eje, y un eje no se mueve para ser observado, se mantiene firme para que todo lo demás gire con coherencia. En relaciones, esta cualidad es decisiva.
El hombre que no busca impresionar genera seguridad. No fuerza conversaciones, no persigue reacciones, no necesita probar nada. Su atención es selectiva, no ansiosa. Y esa selectividad comunica valor. No porque se haga desear artificialmente, sino porque no se ofrece desde la carencia. También hay una dimensión ética aquí. El hombre que no busca el centro puede tomar decisiones impopulares cuando es necesario. No sacrifica el rumbo por el aplauso momentáneo. Sabe que agradar y liderar rara vez coinciden en el corto plazo. Esta capacidad de sostener la soledad temporal es una de las marcas más claras de madurez masculina. La enseñanza es directa y exigente. No te coloques al frente, sostén la dirección, no robes atención, distribuye enfoque, no busques brillar, construye algo que perdure. Cuando dejas de necesitar ser el centro, te conviertes en el punto de referencia. Y desde ahí, sin esfuerzo ni espectáculo, el liderazgo se siente porque cumple su función. Paso 8. La autoridad se consolida cuando puedes sostener la soledad sin amargura. Todo liderazgo auténtico implica momentos de aislamiento, no el aislamiento del resentido, sino la soledad del hombre que puede caminar sin compañía constante. La mayoría teme este estado porque lo confunde con rechazo. En realidad, es una prueba de integridad. El hombre que no puede estar solo sin endurecerse emocionalmente termina dependiendo del grupo para definir su valor. Y quien depende no dirige. Desde la psicología existencial, la capacidad de estar solo sin colapsar es señal de un yo integrado. Significa que la identidad no necesita reflejos externos para mantenerse estable. El hombre que ha disciplinado su deseo ya ha atravesado largas etapas de incomodidad voluntaria. Esa experiencia le enseña algo esencial. La soledad no mata, revela. Biológicamente, la búsqueda constante de compañía y estímulo mantiene al sistema nervioso en un estado de activación crónica. El silencio social, en cambio, permite que emerjan procesos profundos de regulación. Aparecen claridad, introspección y una percepción más fina de uno mismo. El hombre que tolera estos estados desarrolla una ventaja invisible. No actúa por miedo al vacío. En la historia, los líderes más influyentes pasaron por periodos de retiro, exilio o incomprensión. No porque buscaran aislarse, sino porque su dirección interna los separaba del promedio. La masa teme caminar sin aprobación. El hombre con propósito acepta esa fricción como parte del camino. No se victimiza por ello ni se vuelve cínico. Se fortalece. Desde el estoicismo, la soledad era vista como entrenamiento del carácter. Séneca advertía que el hombre que no soporta su propia compañía jamás soportará la presión del mando. Si no puedes habitar tu mente sin distracciones, ¿cómo sostendrás decisiones difíciles cuando nadie te aplauda? Hay un error común: creer que la soledad te vuelve frío. En realidad, lo que enfría es la dependencia emocional frustrada. El hombre que elige la soledad consciente no se desconecta del mundo, se relaciona desde la elección, no desde la necesidad. Y esa diferencia cambia por completo la dinámica de poder. En relaciones sociales, este rasgo se percibe con claridad. El hombre que puede retirarse sin resentimiento y volver sin ansiedad transmite autonomía. No amenaza con irse ni suplica por quedarse. Simplemente continúa su camino. Esa postura genera respeto porque elimina el chantaje emocional. No hay juego, hay dirección. La soledad también afila el criterio. Sin el ruido constante de opiniones ajenas, el hombre puede evaluar sus decisiones con mayor honestidad. Aprende a distinguir entre lo que es popular y lo que es correcto. Y esa distinción es clave cuando el liderazgo exige ir contra la corriente. La enseñanza es firme y sin adornos. Si no soportas estar solo, terminarás siguiendo. Si temes el silencio, buscarás ruido que te debilite.
Si evitas la soledad, evitarás tu propia autoridad. Cuando puedes caminar solo sin amargarte, te vuelves libre de presiones invisibles, y el hombre libre no necesita imponer su liderazgo, lo encarna, porque ya no actúa para pertenecer, sino para construir algo que valga la pena, incluso si nadie está mirando. Paso 9. El liderazgo se vuelve inevitable cuando tu vida apunta en una sola dirección. La dispersión es el enemigo silencioso de la autoridad masculina. Un hombre que persigue demasiadas cosas, que cambia de rumbo según el estímulo del momento, transmite confusión incluso cuando habla con seguridad. En cambio, cuando la vida de un hombre apunta en una sola dirección clara, el liderazgo deja de ser una elección del entorno y se convierte en una consecuencia inevitable. Desde la psicología de la motivación, la claridad de propósito reduce el conflicto interno. Cuando sabes qué construyes, qué aceptas y qué rechazas, la energía psíquica deja de fragmentarse. El resultado es foco. Y el foco es una de las señales más poderosas del liderazgo, porque comunica intención sostenida en el tiempo. Un hombre con dirección no necesita justificar sus decisiones constantemente. Su rumbo explica sus elecciones. La mayoría de los hombres vive atrapada en micrometas desconectadas. Placer inmediato, reconocimiento rápido, alivio momentáneo. Esa vida genera movimientos erráticos, y los movimientos erráticos no inspiran confianza. Nadie sigue a quien parece no saber a dónde va. La continencia consciente cumple aquí un papel central. Al retirar el impulso sexual como brújula principal, el hombre se ve obligado a construir una dirección superior, algo que no dependa del deseo inmediato. Ese algo, misión, vocación, obra, se convierte en eje, y cuando hay eje, todo lo demás se ordena alrededor. Desde la antropología, los hombres que lideraban clanes, expediciones o comunidades eran aquellos cuya vida estaba orientada a una finalidad clara: proteger, explorar, construir, preservar. No se distraían con cada estímulo. El grupo percibía esa constancia y confiaba. Hoy no es distinto, cambian los contextos, no la naturaleza humana. El estoicismo enseñaba a vivir de acuerdo con un principio rector. No se trataba de rigidez, sino de alineación. Cuando tus acciones diarias, tus hábitos y tus decisiones apuntan en la misma dirección, se genera una fuerza acumulativa. Esa fuerza se siente. No es agresiva, es gravitacional. Socialmente, el hombre con dirección atrae colaboradores, no seguidores dependientes. Otros quieren participar de algo que avanza. El liderazgo que emerge aquí no se basa en carisma superficial, sino en credibilidad a largo plazo. Porque la dirección sostenida demuestra compromiso, y el compromiso inspira lealtad. Hay una consecuencia profunda de esta alineación. Ya no necesitas convencer. Convencer es necesario cuando el rumbo no es evidente. Cuando tu vida habla con claridad, las palabras sobran. Algunos se irán, otros se acercarán. Ambos movimientos son naturales. El hombre centrado no se aferra ni persigue, continúa. Este tipo de liderazgo también implica renuncia. Decir no a caminos laterales, a distracciones seductoras, a recompensas que no sirven al propósito. Esa renuncia duele al ego, pero fortalece la autoridad, porque demuestra que no todo te compra. Y un hombre que no puede ser comprado es difícil de manipular. Este tipo de liderazgo también implica renuncia. Decir no a caminos laterales, a distracciones seductoras, a recompensas que no sirven al propósito. Esa renuncia duele al ego, pero fortalece la autoridad, porque demuestra que no todo te compra. Y un hombre que no puede ser comprado es difícil de manipular. La enseñanza es directa y sin concesiones. Define tu dirección y protégela. Reduce tu vida a lo esencial. Camina con constancia, no con prisa. Cuando todo en ti apunta al mismo lugar,
el liderazgo deja de ser un rol que intentas ocupar. Se convierte en el efecto natural de una vida enfocada, y ese liderazgo, precisamente porque no se fuerza, es el que más se siente. Paso 10. El liderazgo verdadero se confirma cuando no necesitas demostrarlo. El punto final de la madurez masculina no es el dominio sobre otros, sino la ausencia de necesidad de demostrar dominio. Cuando un hombre ha integrado su energía, su disciplina y su dirección, el liderazgo deja de ser una intención consciente. Ya no actúa para ser reconocido como líder. Simplemente vive de una manera que otros reconocen como referencia. Desde la psicología profunda, la necesidad de demostrar poder está ligada a una identidad frágil. El ego busca validación porque no está seguro de su lugar. En cambio, cuando la identidad se ha consolidado a través de la coherencia, la disciplina y la renuncia consciente, la validación externa pierde relevancia. El hombre ya sabe quién es, incluso cuando nadie lo observa. Neurobiológicamente, este estado se refleja en un sistema nervioso estable. No hay urgencia por imponerse, competir o reaccionar. La energía fluye hacia la acción útil, no hacia la comparación. Este tipo de calma no es pasiva, es estratégica. Permite decisiones precisas, firmes y oportunas. Y esas decisiones construyen respeto a largo plazo. En términos sociales, el hombre que no necesita demostrar liderazgo suele convertirse en árbitro natural. Otros acuden a él no porque lo tema, sino porque confían en su criterio. No dramatiza, no exagera, no busca protagonismo. Su palabra pesa porque no la desperdicia. Y cuando decide, se percibe que no lo hace desde el ego, sino desde la responsabilidad. El estoicismo lo expresó con claridad. Vive de tal forma que no necesites defender tu carácter. Cuando tu vida es consistente, los ataques, críticas o dudas pierden fuerza. No porque no existan, sino porque no te desvían. El hombre invicto no se define por la ausencia de obstáculos, sino por la imposibilidad de ser sacado de su centro. Hay una paradoja poderosa aquí. Cuando ya no necesitas demostrar nada, te vuelves incuestionable, porque no entras en juegos de poder pequeños, no discutes por orgullo, no fuerzas reconocimiento, sigues avanzando, y el avance sostenido siempre termina imponiéndose. Este liderazgo no busca seguidores, crea caminos, no promete comodidad, ofrece dirección, no vende fantasías, encarna disciplina. Es un liderazgo que se siente porque no se anuncia, que se respeta porque no se defiende, que permanece porque no depende de aplausos. Aquí se cierra el mensaje central de este día. No lideras por lo que dices, no lideras por lo que exiges, lideras por lo que eres cuando nadie te mira. Hermano, si has llegado hasta aquí no es casualidad. Estás forjando algo que pocos hombres se atreven a sostener: dominio interno, dirección clara y presencia firme. Este camino no es fácil, pero es real. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y continúa este viaje. Aquí no buscamos aprobación, buscamos transformación. Sigue adelante, mantente firme. El hombre invicto no se impone, se siente.